No tuvo Genial. servicio durante casi 2 horas, creo. 2, 3 horas. Hoy mis hijos casi se vuelven locos. Pensaban que yo le había hecho algo al módem y demás. ¿Puedo borrar? Sí. Muy bien, estoy borrando. Sí, doctor. Muy bien. Sigamos. Un detalle muy interesante, ¿ya? No hemos hablado de su hipersensibilidad. La hipersensibilidad viene con erupciones cutáneas, fiebre, malestar, etc. En algunos casos, las reacciones de hipersensibilidad, incluso las llamadas reacciones anafilácticas, al menos con estos fármacos, pueden tornarse muy complicadas, ¿ya? Incluso pueden llegar a producir el llamado síndrome de Lyle o el llamado síndrome de Steven-Johnson. ¿Está claro? Yo estoy que estás pensando y piensas, ¿ya? Primero, la primera etapa es el llamado síndrome de Steven, ¿ya? De Steven Johnson. Es lo primero, el síndrome de Steven Johnson. Después del síndrome de Steven Johnson, ¿ya? Aparece el síndrome de Lyle. Síndrome de Lyle. ¿Ya? Que no es otra cosa, doctores, que la llamada necrosis epidérmica tóxica. Necrosis epidérmica tóxica. ¿Ya? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque los gringos tienen la costumbre, no sé por qué tienen esa costumbre, que les gusta poner nombre propio a todo. A todo le gusta poner nombre propio, ¿no? No podían decir, ya, síndrome de la piel quemada, tenían que decir Steven Johnson. No pueden decir necrosis epidémica tóxica, le dicen síndrome de Lyle. ¿Ha quedado entendido? Entonces, cuidado que te confundas. Muy bien. Otro detalle importante. En algunos casos, estos fármacos pueden llegar a producir depresión medular. No es frecuente, por si acaso. Depresión medular. En otros casos, puede llegar a producirte anemia hemolítica. Ya hemos hablado, destruye los glóbulos rojos y puede producir cianosis por metahemoglobinemia. Y en algunos casos puede llegar a producir cristaluria. Cristaluria. Aumenta la formación de cristales hemáticos o cristales celulares, etc. Bien. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Nada. Doutor, a cristalúria dá Ujú. complicação nefrose? En algunos casos puede llegar a producir nefrosis. En algunos casos. En algunos otros solamente viene la cristaluria, pero la función renal está conservada. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que, por ejemplo, la depresión medular, la anemia hemolítica, la metahemoglobinemia, desaparecen cuando tú dejas de utilizar el fármaco. ¿Ya? El síndrome de Steven Johnson y el síndrome de Lyle, esos no van a desaparecer. Vas a tener que hacer tratamiento y el tratamiento es en base a dexametasona. ¿Ya? Así que cuando te pregunten cuál es el tratamiento inicial del síndrome de Steven Johnson, ¿qué vas a decir? Dexametasona. Dexametasona. 4 miligramos. Intramuscular. ¿Puedo seguir? Muy bien. Estoy borrando. Luego tiene más clases. No, doctor. Doc, Ok. Sí tiene más clases. Sí. otro sí. Qué barbaridad. Bien. Embarazo y lactancia. Estos fármacos, doctores, le afectan al ADN bacteriano. Entonces, como le afectan al ADN bacteriano, también le afectan a las células humanas. Recomendable no utilizar durante el embarazo y lactancia. Yo sé lo que estás pensando, pero en la lactancia el bebé ya está fuera. Sí, pero los niños tienen una alta tasa de replicación celular.
y el fármaco pasa vía lactancia materna. Entonces, si la mamá está dando lactancia materna, está amamantando, no le van a dar cotrimoxazol, ¿no ve? Si por algún motivo tienes que darle cotrimoxazol, suspende la lactancia materna. Al menos una temporada. ¿Puedo seguir? Sí, prohibido dar en el embarazo y lactancia. Bien. Uy, ahora vamos a hablar de quinolonas. Bien. Bien. ¿Puedo seguir, doctores? Sí. Eso, excelente. Ahora nos toca hablar de un grupo de fármacos muy importantes conocidos como quinolonas. Las quinolonas, doctores, son un grupo de fármacos que tienen una buena acción. Casi todos se están intentando utilizar quinolonas, ¿ya? Ahora, en esto quiero aclarar un detalle importante. En la parte farmacocinética, ahorita ya hemos hablado de la farmacodinámica. Esto destruye directamente lo que es ¿cómo se llama esto? La ADN girasa, ¿no? Destruye la ADN girasa. Entonces, dentro de la parte farmacocinética, no te voy a hablar de un grupo exclusivo de fármacos. Y yo sé lo que estás pensando, de hecho, no te voy a hablar de un grupo exclusivo de fármacos, ya has dicho, ¿acaso hay más de un grupo? Y yo te digo, sí, así, sí, claro. ¿Sabías que hay 4 familias de quinolonas? 4 generaciones. Sí, el bisnieto, el nieto, el padre y el abuelo. Sí, hay 4 generaciones de quinolonas. Quinolonas de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces yo sé lo que estás pensando y dices, hay que usar las quinolonas de cuarta. Y yo te voy a decir, no, porque si utilizas la quinolona de cuarta, ya la vas a tarrear. Tienes que saber a qué le vas a dar con la quinolona. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Primer detalle importante, y esto quiero que me entiendan bien. La absorción de estos fármacos, esta partecita es sencilla, mira. Sencilla. La absorción con estos fármacos por vía endovenosa es 100%. ¿Cuánto es absorción por vía endovenosa? 100%. 100%. Muy bien, excelente. Pero por vía oral, la absorción es variable. ¿Ha quedado entendido? Sí. A ver, si te he dicho que hay 4 generaciones, primera a cuarta generación, por vía oral, la primera generación solamente se absorbe el 50%. ¿Está claro? Y las de cuarta generación se absorben el 95%. Entonces tú dices, las de cuarta se absorben prácticamente todo. Entonces tú puedes dividir como quieras en ese nivel. Entonces puedes decir 50% la primera generación, la segunda generación 65%, la tercera generación 80% y la última generación, la cuarta, 95%. Lo distribuyes en ese nivel. ¿Ha quedado entendido? En puntos intermedios. Entonces la absorción por vía oral es variable, pero es amplia. Aunque no lo creas, ese 50% que se absorbe es ya suficiente, es un muy buen nivel. ¿Ya? Ahora, detalle importante. Esta parte te va a encantar. ¿Ya? Sí, te va a encantar. Yo cuando me enteré me pareció formidable. Estos fármacos tienen ya una amplia distribución en todos los tejidos y fluidos corporales. ¿Qué quiere decir? No se queda en el vaso sanguíneo. ¿Dónde no se queda? En los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos. No se queda en el vaso sanguíneo. ¿Dónde se va a ir entonces? Todos los tejidos, fluidos corporales. Y fluidos corporales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo vas a tener en el líquido sinovial, lo vas a tener en las lágrimas, lo vas a tener en la saliva. ¿Ha quedado entendido? Lo vas a tener en todas partes, excepto en 2. El fármaco no llega al líquido cefalorraquídeo. Entonces tú dices ahí, mierda, me la arruinaron. ¿No ve? ¿Por qué? Como no llega al líquido cefalorraquídeo, no sirve,
La meningitis no Para- serviría, ¿no? Eso, excelente, Juan Carlos. No sirve para el tratamiento de las meningitis bacterianas. ¿Ya? Yo sé que lo que voy a decir está mal dicho y es feo decirlo de esa forma, pero si encuentras algún hijo de vecino que le está dando ciprofloxacino por una meningitis bacteriana, no está dando tratamiento, está haciendo teatro. ¿Ha quedado entendido? Muy bien. Segunda, ¿ya? Porque no, en Bolivia, somos bolivianos, no hay primera sin segunda, ¿no ve? No logra entrar a la próstata. Entonces no te sirve para el tratamiento. No sirve, ¿eh? Para el tratamiento de las prostatitis bacterianas. No te sirve para el tratamiento de las prostatitis bacterianas. ¿Ha quedado entendido? Sí, me encanta, porque hay cuates que, por ejemplo, el cuate viene con una prostatitis bacteriana, ya sea por gonorrea, y le dicen, ¿sabes qué? Con esto te vas a curar. Y le meten levofloxacino como si fueran chocolates, carajo. Ahora pregúntame si va a servir. Enfim, ¿Va a servir, doctor? ¿Perdón? ¿Sirve? No, no va a servir. Claro que no va a servir si no entra a la próstata. ¿Ha quedado entendido? Muy Doutor, bien. Pues, é sí, porque dígame. é porque é lipossoluble ou talvez? No, no, no. Simplemente no llega a la próstata porque la próstata, ¿cómo se puede decir eso? Tiene una cápsula. Y esta cápsula no permite el ingreso de muchas sustancias a este nivel. ¿Me deja entender? Entonces, eso lo protege, normalmente lo protege contra el ingreso de bacterias, de cualquier tipo de infecciones, ¿ya? Y eso incluye los fármacos. Los fármacos no van a poder llegar ahí. Ahora, ¿por qué no puede llegar a la próstata? ¿Por qué no puede llegar al líquido cefalorraquídeo? Unión a proteínas plasmáticas. ¿Ha quedado entendido? El fármaco se une a las proteínas plasmáticas, entonces te lo voy a poner así, ¿ya? Este es el fármaco solito, ¿no? Chiquito. Ese podría entrar. Pero como le gusta tener amigos, se une a una proteína plasmática. Está la proteína plasmática. Entonces aumenta su tamaño de forma exponencial y al convertirse en una partícula grande, no puede penetrar a muchos tejidos. Y eso es fundamentalmente, no puede penetrar al líquido cefalorraquídeo, no te puede penetrar al líquido prostático. ¿Ha quedado entendido? Sí, ¿no ve? Excelente. ¿Puedo borrar? Muy bien. Antes de seguir, quiero recordarles un detalle importante. El fármaco se une a proteínas plasmáticas del 15 al 40%. ¿Qué quiere decir esto? La primera generación se une poco, es el 15% aproximadamente. Pero de la última generación, las de cuarta generación, se une el 40%. Se absorbe más, pero más se une a proteínas plasmáticas. Y eso lo estás pensando y dices, no entiendo qué me quiere decir el doctor. ¿No? A ver, no entiendo qué me quiere decir el doctor. vai, Gabriel. Lo que pasa, doctor, es lo siguiente. No entiendo ¿Ya? qué me quiere decir el doctor. Que la unión a proteínas plasmáticas, la unión APP, a proteínas plasmáticas, aumenta la vida media o semivida. Estos fármacos tienen vidas medias largas. Literalmente debería ser imposible que haya la resistencia bacteriana. Pero aún así hay. ¿Está bien? ¿Puedo seguir? Muy bien. Estoy siguiendo. Estoy borrando. Si quieres sacar un screenshot, este es el momento.
Estoy borrando. Ujú. Listo. Ahora, sigamos. El metabolismo es hepático, pero la eliminación es renal y hepática. La mayor parte obviamente es renal, o sea, la mayor parte de la eliminación es renal. Y una pequeña parte del medicamento se puede eliminar por la bilis, por las heces. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque el fármaco entra a algo llamado circuito enterohepático. ¿A dónde entra? Circuito enterohepático. Eso, circuito enterohepático. Enterohepático. Y como entra al circuito enterohepático, aumenta su vida media. Doctores, lamentablemente estamos en el último minuto de transmisión en vivo. Ya les deseo que tengan una excelente noche, que sea muy reparadora y que descansen bien, doctores. Gracias, doctor, por los caídos. Gracias, doctor. Buenas noches. Caídos, hermano. Ya, cuídense mucho. Un gusto verlos. Hasta luego, doctor. Gracias,